Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes cada mañana de lunes a viernes aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, donde tocamos diversos temas en el área de la seguridad. Hoy vamos a hablar sobre criminología. Hoy vamos a hablar sobre las funciones, sobre el rol, el mercado laboral, todo lo que tiene que ver con esta enorme carrera, lo que es la criminología, que ha surgido muchísimo en los últimos años en nuestro país, forjando grandes profesionales en este campo. Hoy vamos a contar con la presencia del licenciado Ricardo Calvo Pérez. Él es profesional en criminología, tiene más de 24 años de experiencia en fuerzas policiales, en consultorías, en seguridad corporativa. También es profesor universitario allá en el Colegio Universitario de Cartago para la carrera de investigación criminal. Hoy vamos a hablar sobre ese tema tan importante que cobija a muchísimas personas. Pero antes de dar inicio con nuestra entrevista, vamos a ir a nuestro segmento de tips de seguridad. Tips de Seguridad es presentado por JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. ¿Usa su celular mientras camina por la calle? Si usted es de las personas que camina por lugares solitarios y se entretiene con su celular escuchando música, chateando o viendo redes sociales, tenga cuidado porque podría ser víctima de asalto. Los asaltantes escogen lugares solitarios para interceptar a sus víctimas y robarles sus pertenencias, muchas veces utilizando armas de fuego o armas blancas. Lo mejor es no transitar por lugares solitarios y si debe hacerlo, trate de caminar acompañado. Alerta. Alerta. La próxima víctima de asalto podría ser usted. A cualquiera le puede pasar, pero procure que no le pase a usted. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Nos acompaña el licenciado don Ricardo Calvo Pérez. Él es criminólogo profesional en esta carrera con 24 años de experiencia. Don Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Y estimada audiencia, es un placer estar por acá, sobre todo ampliando pues, los alcances de esta carrera que es tan diversa para todos. Gracias. Don Ricardo,
ha habido, los últimos años, se ha dado un auge importante en el tema de muchas personas que han ingresado a estudiar la carrera de criminología. Así es, y eso se debe, lamentablemente, por un lado, a circunstancias, pues evidentemente negativas, que obligan a que haya más profesionales, y negativas me refiero al entorno, ¿verdad?, que se vuelve más demandante, pero también, dejando de lado lo negativo y siendo, pues sobre todo, más constructivos, tenemos un auge importante porque poco a poco la carrera se ha ido posicionando, y si conocemos un poco de la criminología, pues hablamos de muchísimos años atrás, donde hemos tenido grandes precursores, inclusive filósofos, perdón, de la época griega, que ya venían dando los primeros pasos, y luego pues pasamos al siglo XVIII, XIX, hasta que finalmente llegamos al día de hoy y vemos ese auge donde se ha tornado ya una ciencia, ¿verdad? Y es una ciencia multidisciplinar que se alimenta de muchas otras, que en este caso nos permite justamente ampliar nuestros alcances. La parte negativa que les decía no es tanto el restarle importancia, sino más bien el hecho de que las circunstancias mundiales, porque ahora el tema de delincuencia no respeta ninguna barrera, no hay frontera alguna, tiene que ver sobre todo con que el delito se ha vuelto transnacional. Si el delito crece, si el delito se modifica, si se vuelve más complejo de comprender, también lo tiene que ser la formación, también lo tiene que ser la cantidad de profesionales que se unen a este campo. Y más allá de gustarle a la gente una serie de televisión o una película, esto es un tema que se trae y es un tema que a la gente le apasiona porque finalmente logramos entender mejor cómo funcionamos en la sociedad, cómo interpretamos una conducta, cómo interpretamos un delito, cuáles consecuencias tiene, cómo enlazamos todo eso con la parte legislativa, que es la creación de leyes, cómo la vemos operativizada ya en lo que son lugares, por ejemplo, el caso de Costa Rica, como el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, donde ya se operativiza, y cómo también incorporamos a la parte privada en esto, que es el sector que más empleo da en el país, para lograr prevenir. Sin duda alguna, bueno, la mayor misión de nosotros como criminólogos es la prevención. No existe una mejor medicina que esa, pero cuando esa medicina no alcanza, es necesario recurrir entonces a ciertas medidas represivas. Sin embargo, insisto, y en tiempos de COVID, donde le decía yo a un buen amigo hace unos días, no estamos viviendo tiempos cotidianos, ahora son tiempos covidianos, ¿sí? Cambiamos la T por la V, son tiempos covidianos que nos ha demostrado que la criminología es hoy, dentro de otras áreas, respetando también a los demás colegas, una de aquellas que es sumamente necesaria para el control, y no solo de los protocolos COVID o anti-COVID-19, sino también tratar de controlar un poco el ambiente que se ha tornado bastante complejo para que podamos seguir funcionando como país, como sociedad, porque la competitividad tiene que mantenerse. A pesar de cualquier entorno demandante que tengamos a nuestro alrededor, debemos tener competitividad. Y esa competitividad, nosotros somos unos grandes baluartes en ese proceso, y sin lugar a dudas, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas del país, y algunos institutos han venido haciendo un gran esfuerzo por ampliar conocimientos, porque debemos considerar algo interesante. Hace muchísimos años, la gente no solía recurrir a una educación formal en criminología, sino que se basaba en la experiencia del día a día, que es muy valiosa, y uno que otro curso, tanto en el país como fuera de él. Sin embargo, hemos visto un crecimiento importante de la cantidad de estudiantes, y aquí no hay que hacer distinción de género. Hay muchísimas mujeres ya incorporadas en el mundo de la criminología, y dicho sea de paso, son sumamente habilidosas. De hecho, tienen habilidades que a nosotros nos lleva un ratito más adquirirlas. Finalmente, los dos géneros trabajan muy bien. Esto no se trata de un tema de quién es hombre, quién es mujer. Se trata de cuál es la vocación. Se trata de cuál es la necesidad del país por tener un muy buen recurso humano que logre, sobre todo, hacer su aporte en la parte preventiva, que es donde más nos está doliendo en algunas partes. Don Ricardo, en el tema de la carrera de criminología, para quedarnos, hablar un poquito más sobre ese tema, es relativamente nueva en comparación con, lógicamente, otras carreras, ya que tienen muchísimos más años consolidadas en nuestro país. ¿Cuáles fueron o cuáles han sido esos retos que ha tenido la carrera para lograr su desarrollo como lo tiene en este momento? Muy bien, eso es una pregunta con grandes alcances, don Onelgue y estimada audiencia. En realidad, la carrera fue incipiente en sus años 80, 90, sin embargo, se ha ido abriendo al mercado, ¿verdad? Ha ido llevándole, digamos, el pulso a las necesidades actuales,
y dichosamente lo que es la malla curricular se ha ido adecuando a nuestro entorno. Sin embargo, seguimos teniendo, como bien usted lo señala, grandes retos. Esos grandes retos muchas veces tienen que ver con temas de trámites. ¿Y a qué me refiero con trámites? Obviamente una carrera consta de una serie de procesos formales que implica aprobaciones de los entes superiores, y en ese proceso de aprobaciones evidentemente transcurre el tiempo. Y recordando y haciendo una analogía con uno de los principios pues más relevantes de la criminalística, ¿verdad? Que nos dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Aquí diríamos que el tiempo que pasa es el conocimiento que escapa, ¿verdad? El criminólogo. Entonces, en ese sentido, uno de los grandes retos es el factor tiempo, ¿no? Sin embargo, a la par de carreras, como por ejemplo a nivel de diplomado, bachillerato o licenciatura, tenemos también cursos que permiten a la población especializarse en, llamémosle, salidas laterales, ¿no? Eso podría venir a complementar un poco esta parte de esa gran necesidad de conocimiento, y hablamos de campos, por ejemplo, como lo que es protección electrónica, lo que es especializarse en la realización de auditorías, lo que es apoyar la labor de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Y ahí es donde justamente tenemos hoy por hoy grandes retos como país que debieran ser complementados por la oferta académica, que como les digo, pues lleva un tiempo para hacer ajustes debido a los procesos meramente formales a los cuales hay que recurrir por los entes superiores que acreditan ese tipo de estudios. Sin embargo, sí hay opciones, bueno, que sí hay opciones interesantes en el país, y aquí no vamos pues a promocionar ninguna de ellas en específico, pero sí existen alternativas en donde las personas, si desean formalizar el nivel de conocimiento que tienen, pues como les decía, pueden recurrir a un diplomado, a un bachillerato, a una licenciatura, pero también pueden y deben recurrir a más especializaciones con tal de tener un perfil, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso, un perfil más complementario con las necesidades del entorno. Y cuando hablamos del entorno, no solamente es el entorno público, donde hay muchas opciones, sino el entorno privado. Recordemos que el sector privado es el que más genera empleo en el país, y por lo tanto hay que ir de la mano de él, entendiendo qué es lo que requiere, adelantándonos incluso a las opciones que sean necesario tener, e incluso también incorporándose a equipos de trabajo, porque la ciencia nuestra, la criminología, es una ciencia multidisciplinar, incorporándose a equipos de trabajo que tengan que ver con recursos humanos, que tengan que ver con auditoría, que tengan que ver con operaciones, y haciendo grandes aportes en la parte de lo financiero. ¿Por qué? Porque podemos generar valor, pero para llegar a todo eso, y en esto me adelanté un poco, hay que formarse, ¿ok? ¿Y qué ocupamos formar? ¿Cómo ocupamos que estas nuevas generaciones salgan deseosas a la calle para asumir su rol? Ocupamos que tengan una formación integral. Y la formación integral no tiene que ver solamente con una malla curricular formal donde las personas reciban principios de criminología, de criminalística, técnicas en el uso de armas, técnicas de investigación, lo que es todo el tema de huellas, el tema de tratamiento de un sitio de suceso, principios de derecho, etcétera. No, no solamente es esa capacitación que es sumamente relevante y todos acá la recibimos los que estamos en este mundo tan apasionante de la criminología, sino que debemos ir sembrando la semilla de formar profesionales integrales. Y acá, más allá de hablar de ética, hablamos de formación en la parte de herramientas blandas, o lo que es conocido hoy en día como las soft skills. Eso es muy importante porque el mundo es muy retador. Y una cosa es lo que se ve en aulas y otra cosa es la vida real, ¿no? Y para esa vida real ocupamos tener herramientas como ser muy resilientes, trabajar en equipo, crear sinergias, pero y sobre todo tener la mentalidad clara y abierta de que nuestra preparación es un paso más, ¿no? Nunca se alcanza el 100%. De hecho, en esto hay que tener mucha grandeza en el sentido de ser humildes y mucha valentía en el sentido de ser sinceros para podernos formar. ¿Por qué hablo de humildad y de sinceridad? Porque son dos valores que hoy en día hay que fomentarlos más en nuestros profesionales para que no se quede solamente con la parte técnica. Don Ricardo, en el ambiente que tenemos actualmente en nuestro país, sabemos de que estamos pasando por momentos donde la agresividad, la violencia, los delitos han incrementado de una forma muy importante. El trabajo del criminólogo es fundamental, es un trabajo interdisciplinario, como usted muy bien lo menciona.
antes de meternos a la parte privada, a nivel de gobierno, ¿hay buen espacio para el criminólogo, sabiendo la necesidad que tenemos en la actualidad de hacer ese trabajo interdisciplinario para sacar adelante nuestro país en este tema de la inseguridad que estamos viviendo? La respuesta definitiva, como dicen por ahí en un programa, es sí. Definitivamente sí hay buen espacio. Hace unos años decía nuestro buen amigo don Walter Navarro que a algunos hijos, en algunas casas, les decían que si no estudiaban iban a terminar siendo policías. Hoy en día, para ser policías, hay que estudiar. Es decir, hemos pasado por etapas incluso muy dolorosas, ¿no? Donde la gente que se vinculaba con política, haciendo campaña, terminaba teniendo puestos, ¿ok? Eso dichosamente ha quedado en el pasado porque nos hemos dado la tarea de abrir paso también a profesionalizar a nuestros policías y existen academias, la Academia Nacional de Policías del Ministerio de Seguridad, por cierto, y otros entes del mismo nivel que han venido dándoles espacio al profesional en criminología que quiere hacer su aporte y pasamos entonces de estos personajes que hablábamos hace un ratito a tener gente realmente formada. Y por ejemplo hablamos del Ministerio de Seguridad que tiene y hace una gran labor y tiene muchas dependencias en las cuales el criminólogo, por supuesto, con esa malla curricular que reciben las diferentes instituciones educativas del país, se puede emplear a fondo y tiene muchas opciones, incluyendo a la Policía de Control de Drogas, que hace una gran labor en este país. Si hablamos del Poder Judicial, tenemos también una gran cantidad de participaciones, incluso, y esto es algo que es importante hablarlo, buena y estimada audiencia, cuando la gente comenta, por ejemplo, temas forenses, por temas de mitos, se relaciona muchísimo con aspectos de personas que fallecieron, ¿no? Con que voy a ir a estudiar algo que tiene que ver, y voy a ir a emplearme también con algo que tiene que ver con alguien que falleció. No, lo forense no tiene que ver con eso, lo forense es muy amplio, porque ahora tenemos áreas como informática forense, como contabilidad forense, como biología forense, y prácticamente cualquier otra disciplina que pueda ser utilizada con los fines de resolver justamente alguna causa judicial. Hablamos del Ministerio de Migración y Extranjería. Tenemos una policía de migración que ha venido haciendo una excelente labor. Hablamos del Ministerio de Hacienda, donde tenemos a la Policía Fiscal. Hablamos del Servicio de Vigilancia Aérea. ¿Qué más importante hoy en día que controlar bien los puertos aéreos y los puertos terrestres? En fin, hay muchísima amplitud de opciones en la parte estatal. Incluso hoy en día tenemos una criminóloga trabajando en el Ministerio de Economía, cosa que hace un tiempo la gente no lo hubiera ni siquiera concebido. O tenemos, por ejemplo, ya la apertura del PANI con la contratación del criminólogo, donde sí deberíamos, si me lo permite, bueno, hacer un breve comentario adicional. Claro. Donde sí deberíamos tener presencia, pero desde hace muchos años, es en el Ministerio de Educación. Si hablamos de prevención, si hablamos de criminología, que es un binomio que no se debería separar nunca, deberíamos estar justamente en la raíz de esta otra opción de control formal y educación formal, las dos cosas que es la educación, y en Costa Rica es gratuita y obligatoria. Y qué mejor forma de prevenir desde los cimientos mismos de la educación, teniendo criminólogos en el MEP que dirijan campañas justamente que vayan a mitigar y a controlar temas de bullying, temas de violencia en general, temas de ciertas tendencias que se dan en algunos sectores del país, cualesquiera sean. Aquí no hablamos de clase social, hablamos de personas, y como personas estamos expuestos a vernos más tentados a delinquir. Por eso la prevención es vital, y en el MEP, y esto no es un mensaje contra nadie, sino es a favor de, debería haber una apertura mayor, y eso nos corresponde a todos los criminólogos, en asocio evidentemente con instancias como el Colegio de Criminólogos, que está haciendo una importante gestión en ese sentido, abrir ese espacio. Imagínense la cantidad, bueno, de colegas criminólogos que podrían emplearse inclusive en algo que genera mucha pasión, que es la niñez, ¿verdad? Para que salga más fortalecida y que esas mismas generaciones sirvan justamente para volver más presente, más viable, más realista la prevención en nuestras calles. Pero sí, la respuesta definitiva, le decía, es un sí rotundo de que podemos colocarnos en el Estado, tener buenas condiciones, porque dichosamente la profesión se ha dignificado inclusive a nivel de salario, y en eso hace un gran esfuerzo el Estado. No hablo aquí de partidos políticos, hablo del Estado como tal, y sí es una opción donde las personas pueden crecer. Incluso es muy importante también que a la par esa formación técnica y la formación en valores que hablábamos ahora, o en las herramientas blandas, las personas consideren, las que están estudiando en este momento, que parte de su formación tiene que ver con el aprendizaje de un idioma.
Existen posibilidades muy enriquecedoras que tienen que ver con el manejo de otro idioma para poder acceder a ellas. Entonces no podemos quedarnos entre Peñas Blancas, como digo yo, y Paso Canoas con nuestra formación. Hay que salir del país, ¿ok? Y no necesariamente ahora hay que salir, pero sí por lo menos tener el dominio de un segundo idioma. Típicamente se habla del inglés y es una muy buena base, pero debemos expandirnos a otros porque incluso a veces se pierden becas. Usted puede averiguar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se pierden becas de grandes oportunidades porque la gente no participa justamente por el tema del idioma, pero profesionales en Costa Rica tenemos de muchísimo nivel y sí tenemos que formarnos más ampliamente y el Estado sí es una muy buena opción. Don Ricardo, durante mucho tiempo el Ministerio de Seguridad Pública ha luchado por la profesionalización de la policía. Lógicamente, bueno, aquí está una herramienta muy clara. Muchos jóvenes, personas estudian criminología y lógicamente esa es la llave de la profesionalización policial. Sí, sin lugar a dudas. El ministerio históricamente ha venido haciendo un gran esfuerzo, incluso a nivel presupuestario. Hoy en día, pues tanto el señor ministro como los viceministros también han hecho grandes esfuerzos en eso, que vinieron a sumarse a los temas de pandemia donde nos hemos dado cuenta del gran apoyo que le dan al país y de los grandes retos que también tenemos. El ministerio ha generado grandes alianzas con gobiernos amigos que nos han dotado de muchos recursos, pero vamos a aclarar una cosa, esos grandes recursos no llegan porque sí, esos grandes recursos llegan porque el país tiene necesidades puntuales que atender y esos recursos se obtienen por una gestión que trasciende a una generación. Son gestiones que toman años y justamente hablemos de quiénes los utilizan para llegar concretamente a su planteamiento. Bueno, y que quiénes lo utilizan las nuevas generaciones mayoritariamente que se han decidido a estudiar criminología y que ven en el Ministerio de Seguridad una muy buena opción como proyecto de vida. Porque hay algo importante, a uno tiene que gustarle lo que hace, ¿ok? Y tiene que encontrarle propósito. Y ese propósito, que es uno de los más nobles, de los más leales, es defender simple y sencillamente al país. Y eso es una tarea muy grande. Vemos a personas realmente con una entrega, con una consigna muy clara de tratar de que este país se mantenga bajo nuestro control. Y el control no es un control militar, es un control civilista. Claro. Pero para eso se dota de recursos y tenemos muy buenos. Hoy en día usted puede ver en las calles, no voy a mencionar marca, pero pueden ver vehículos de muy buena gama, donde ya nuestro personal de fuerza pública tiene el recurso que en realidad hace tiempos quisimos que tuviera, tiene sus buenos chalecos, tiene sus buenas armas y tiene muy buena formación, tanto la formación con la que llegan como la que adquieren en el lugar. Pero sí, definitivamente, el hecho de que mucha gente desee estudiar criminología, para mí, sin lugar a dudas, y yo estuve un tiempo en la Policía de Control de Drogas, por eso sé de qué les hablo, es un muy buen lugar para trabajar, pueden crecer y se ha realmente profesionalizado. Hoy en día tenemos la dicha de tener no solamente alianzas en cuanto a capacitación, sino gente a lo interno del ministerio realmente muy hábil, y algunos de ellos están, por cierto, en el CUC también, ahora que usted lo mencionaba en la presentación, dando pues su mejor esfuerzo y haciendo que esta policía, más bien, la gente tenga que hacer fila, llamémoslo así, para poder entrar ahí y tener un trabajo que vaya acorde con sus aspiraciones, tanto personales como profesionales. Escuchar todo esto, don Ricardo, es muy grato para todas las personas, para todos los ciudadanos que nos escuchan, porque necesariamente necesitamos una policía profesional, necesitamos criminólogos, necesitamos volver a retomar lo que es la seguridad de nuestro país y lógicamente aquí todos nos vemos beneficiados con esta gran labor que ustedes realizan, en este caso desde el campo de la criminología. Ahora sí, pasémonos a un brazo importantísimo de lo que es la seguridad ciudadana, que es la seguridad privada. Don Ricardo, y es que la seguridad privada tiene un campo también muy amplio de desarrollo por todos los elementos técnicos que comprende la seguridad privada, y ahí también es un campo de acción muy grande para los criminólogos. Sin lugar a duda, bueno, ese campo que gracias a Dios existe porque genera muchísimo empleo, es un campo muy diverso, es un campo amplísimo que realmente, y esperemos que siga siendo así, no para de crecer. Hoy en día, voy a hacerlo a la inversa, hablando desde lo de hoy, y ahorita un ratito nos devolvemos hacia los orígenes. Hoy en día tenemos empresas transnacionales
que han confiado en Costa Rica por su sistema político, por su sistema legal, y han decidido, versus otros países, establecerse acá. ¿Okay? Tienen varias cosas que en términos de empresa les dan certeza a ellos para operar. Tenemos grandes transnacionales, que hace poco notamos por cifras que nos facilitaron los medios de comunicación, que más bien las exportaciones han aumentado considerablemente versus cualquier consideración que hubiéramos hecho antes. Y justamente en esas empresas que tienen que ver con instrumentación médica en específico, también se emplean grandes profesionales de la seguridad. Y estamos hablando de empresas líderes a nivel mundial que requieren y gustan del recurso TICO, justamente muy bien formado, que se forma no solamente con lo que es la capacitación interna, la capacitación que pueden recibir en el país, sino que buscan certificaciones a nivel internacional para validar aún más sus conocimientos y con ello estar más alineados con los propósitos de estas grandes empresas. Ok, eso es lo último que tenemos, pero si nos vamos para atrás, entendemos que el riesgo como tal de cualquier actividad humana es intrínseco. Al ser intrínseco, entonces, ¿qué requerimos? Requerimos apoyo, y para eso ha surgido la seguridad privada, que vino dando sus primeros pasos con esfuerzos de algunos empresarios que quisieron crear una opción justamente que diera soporte a esta industria para que fuera sostenible en el tiempo y que lográramos tener entonces un negocio que siempre estuviera fluyendo. Y hemos transicionado como país de tener un ambiente relativamente tranquilo a pasar, por ejemplo, una época muy dura que donde tuvimos la famosa banda de asaltantes de uno de los países de América del Sur, para no decir el nombre, que nos vino a transformar indudablemente cómo hacíamos la seguridad en el país, porque vinieron con un nivel de violencia muy alto. Eso vino a darle un antes y un después a la seguridad del país, pero también vino a darle un antes y un después al tema de la legislación, porque se han creado varias legislaciones, varias leyes que han venido a regular justamente esta materia porque ha crecido mucho, mucho. Y en eso el Ministerio de Seguridad, volviendo a hablar de él, ha hecho un gran esfuerzo por medio de la Dirección de Servicios Privados de Seguridad para poder regular la materia y hacer que incluso haya no solo una competencia justa, sino que las empresas de seguridad den un servicio acorde con la legislación y logren realmente contribuir en la prevención. Hoy en día el papel de las empresas de seguridad privada es fundamental en el desarrollo de cualquier tipo de industria, de cualquiera, absolutamente. Y hablamos de personal con armas, sin armas, de personal con armas no letales, de personal táctico, como en las grandes cadenas minoristas, y hablamos también de seguridad portuaria, en fin, hablamos de todos los nichos de negocio. Indudablemente la seguridad privada en buena hora que existe porque la necesitamos y la necesitamos cada vez más con mejores capacitaciones. Y lo que les decía ahora de la formación de los criminólogos también es para ellos. Hablamos de personas que trabajan, gracias a Dios hoy, que la legislación nos ha ayudado con la reforma procesal laboral desde el 2017, que trabajan ya sus 8 horas, ocasionalmente un poco más, pero se les reconocen. Gente que pone el pecho, literalmente, por los demás, y que entonces tenemos que darles esas herramientas para que justamente trabajen de la mejor forma. La seguridad privada, más allá de las empresas de seguridad, que son un baluarte, sin lugar a dudas, en la gestión, y eso es parte de lo que genera valor en este país, a nivel de opciones en la empresa privada son muchísimas. Aquí hablamos de directores o gerentes de seguridad, hablamos de jefes, hablamos de coordinadores, hablamos de áreas de investigación, ¿verdad? Hablamos de investigaciones corporativas, de inteligencia, de contrainteligencia, hablamos de medidas de prevención para flotillas, todo lo que es logística, por supuesto, hablamos de lo que es protección ya física, hablamos de seguridad canina, en fin, si ustedes consideran y analizan todos los alcances que tiene la seguridad privada, más allá de promocionar o no un sector, es una realidad, y además es una realidad que hoy por hoy le da sustento a muchísimas familias de este país y que con COVID-19, con esta pandemia, que todos tenemos que luchar para estar lo más protegidos y proteger a los demás, dicho sea de paso, se ha demostrado ese rol fundamental que tenemos todos los que estamos insertos en este mundo de la seguridad. Es un nivel de protección mucho mayor que nadie podía prever, pero que ya cuando nos ponemos a analizarlo, Bonelgue y estimable audiencia, cuando nos ponemos a analizarlo, vemos realmente la relevancia del papel que tiene el oficial, que mucha gente que no conoce cree que pasan 8 horas esperando que llegue la hora de salida. No, no es así. Son 8 horas donde se exponen a miles de riesgos y hoy por hoy con la pandemia hay un riesgo adicional enorme que tras de todo es invisible, pero que está presente y nos hemos dado cuenta de la cantidad de roles fundamentales que tiene la seguridad privada y si algo se ha demostrado desde el año pasado con la pandemia
es que indudablemente la seguridad privada es un gran aliado de la industria privada de este país. El país no se puede detener y no se ha detenido del todo. Hemos tenido pausas activas, como llaman los expertos, pero no nos hemos detenido. Y si analizamos a los actores principales, ha sido el personal de seguridad. Todos, absolutamente todos, han puesto su granito de arena para que hoy por hoy el país siga adelante, porque sí estamos teniendo un grado importante de descomposición social, sí estamos teniendo una cantidad importante de frustración en la población a nivel nacional, porque ha perdido su trabajo, porque han suspendido el contrato, porque no pueden pagar sus deudas, porque tenemos una ramificación importante, le llamaría yo el monstruo de las 1000 cabezas de narcotráfico en el país, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy realmente es más complejo tratar de tener el país bajo control que hace algunos años donde no teníamos pandemia, donde la situación económica era más bogante, pero sin lugar a dudas el rol es fundamental de la parte de seguridad privada y como nicho para trabajar, yo insto a la gente que también lo explore, porque realmente hay muchas posibilidades en la medida en que entendamos el valor agregado que generamos, porque no vamos a trabajar solamente como seguridad, vamos a trabajar como un área que le da soporte, que le da servicio, que le da respaldo a todas, prácticamente todas las demás áreas de una empresa privada. El tema de la seguridad privada, sin lugar a duda, es un tema muy amplio, mucha especialización. Bueno, hemos visto cómo hay muchos especialistas certificados en diferentes campos, en el tema de ciberseguridad, en la seguridad de transportes. Es muy amplio el tema de la seguridad privada, con mucho espacio de mejora, con mucho espacio para la especialización de muchas personas que estudian, trabajan y son criminólogos también, o están interesados de iniciar una carrera como lo que es la criminología. Rápidamente vamos a ir a nuestra pausa comercial. Les recuerdo que hoy estamos hablando con don Ricardo Calvo Pérez, profesional en criminología, con muchos años de experiencia en temas de seguridad y protección corporativa también. Vamos a ir rápidamente a la pausa y ya continuamos. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Les recuerdo que usted está en sintonía de su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Gracias nuevamente por estar con nosotros de lunes a viernes compartiendo este programa diseñado para conversar temas del campo de la seguridad con muchos expertos, con muchos profesionales que nos acompañan para abordar todos los campos del tema de la seguridad. Y hoy, para hablar del tema de la criminología, estamos compartiendo con don Ricardo Calvo Pérez. Él es licenciado en criminología, profesor universitario con más de 24 años de experiencia en lo que es seguridad. Don Ricardo, no podemos dejar de lado también el tema de las policías municipales, porque hemos visto que también en los últimos años ha aflorado bastante el tema de la seguridad propia de los municipios con su policía municipal. Un campo donde también sabemos que están involucrados criminólogos. Así es, bueno, y qué dicha que trae esa colación ese tema. Indudablemente hubiera sido totalmente injusto dejar por fuera este gremio que sin lugar a duda le ha dado un giro de 180 grados a lo que es el esfuerzo de someter a la prevención como uno de los baluartes de cada comunidad. Yo soy uno de los fieles creyentes que los gobiernos locales, y entiéndase las municipalidades con el esfuerzo que hacen con sus policías municipales, realmente le dan el enfoque integral que cada comunidad necesita. No hay nadie mejor que los de casa, ¿no? Para conocer lo que les duele, dónde tienen fortalezas y dónde pueden detectar oportunidades. La policía municipal, entrando más en materia, ha venido a darle un giro realmente drástico a la forma en que prevenimos el delito y otra serie de situaciones en cada comunidad. Hemos visto un crecimiento importantísimo con una policía municipal de San José, que hace muchísimos años dieron ese paso valiente de iniciar esta labor, donde muchas veces se cuestionó, pero muchas veces también, bueno, que cuando pretendemos hacer algo mejor, surgen detractores
por temores infundados que hoy por hoy se ha demostrado fehacientemente que era justamente eso, meramente temores, meramente especulación, porque no ha habido un choque de poderes, de potestades, porque además hay legislación que faculta a cada una de las policías a actuar de manera eficiente, y más bien las policías municipales se han ampliado al punto incluso de ofrecer en algunos casos servicio de monitoreo de alarmas. Porque hay un tema ahí que más adelante hablaremos, si nos alcanza, que es el tema de todo lo que es protección electrónica. Pero volviendo al tema principal de policía municipal, sin lugar a dudas, le ha dado un giro completamente a las comunidades y ha acercado incluso a las comunidades con las fuerzas de prevención, porque eso permite tener un pleno conocimiento del entorno y el uso de los recursos que se genera evidentemente por la recolección de impuestos y otros servicios se hace de manera más eficiente, y estamos justamente haciendo una labor preventiva por medio de estos cuerpos, donde justamente debe prevenirse. No es después de la comunidad, no es que las cosas lleguen a la comunidad, es más bien conocer la comunidad para atenderla, para comprenderla, para unir las fuerzas vivas, ¿verdad? Por ejemplo, considerar asociaciones de desarrollo, considerar pues evidentemente la municipalidad, considerar cuerpos de socorro de cada comunidad, para que al final esa labor de la policía municipal realmente se vea reflejada en índices de comisión de delitos o en índices de siniestralidad que podemos irlos llevando, por ejemplo, con la página de estadísticas del OIJ, donde evidentemente vemos las cifras registradas de delitos, y aquí es importante para el público en general hacer una diferenciación entre lo que es la cifra de delitos reportada o denunciada, que son las cifras oficiales, y aquella cifra desconocida u oculta, que es todo aquello que la gente no denuncia. Bueno, si nos basamos en las cifras oficiales y uno hace una comparación del antes y el después con la llegada de la policía municipal a cada lugar, realmente hay una gran diferencia. Hay una sensible presencia de ellos porque se han ido tecnificando en sus capacitaciones y han logrado, sin lugar a dudas, calar en las comunidades. Y hoy por hoy, las policías municipales que existen se están consolidando, están creciendo, y conozco de varias iniciativas donde las municipalidades están haciendo grandes esfuerzos por ver cómo se consiguen los recursos, porque siempre he dicho, bueno, que lo que es bueno, lo que funciona, hay que replicarlo. ¿Y por qué no vamos a dejar de hacerlo y pensar que el día de mañana, que no esté muy lejos, tengamos 82 policías municipales? Eso sería formidable, porque ya no solamente fuerza pública como tal a nivel preventivo tendría el control del país, sino que lo tendríamos también a nivel de policía municipal, y sería realmente una fuerza de trabajo muy complementaria. Y también hablemos un poco de lo que es la colocación del criminólogo. Por supuesto que es una muy buena opción, y es muy interesante incluso que los criminólogos que tengan la posibilidad de unirse a ella lo hagan y apoyen más directamente su comunidad, o inclusive otras comunidades donde ellos no vivan, pero también como una opción de trabajo es muy buena, tiene muy buenas capacitaciones, y realmente lo que yo he percibido en estos años es que las policías municipales han logrado hacer muy buena dupla con el resto de cuerpos de apoyo. No es un tema de competencia, es más bien un tema de apoyo entre sí, porque vemos a una policía municipal previniendo todo tipo de acciones, controlando inclusive el flujo vehicular en cada provincia, y los vemos integrados con las comunidades, llevando programas justamente a la niñez, que es lo que les hablaba hace un rato del tema del MEP, donde por medio de campañas muy específicas se logra llevar un mensaje claro a las comunidades, y se deja incluso, bueno, de ver al policía municipal o al policía de fuerza pública, en otro tipo de policías, como alguien a quien temerle, sino más bien alguien en quien confiar, porque se supone que están para ayudarnos, y así lo hacen. Entonces, en el caso de la policía municipal, pues con mucho más razón confiar en estos cuerpos, que como le digo, ojalá que tengamos absolutamente todos los cantones del país con un cuerpo de apoyo como este. Un gran trabajo definitivamente han realizado las policías municipales en la reducción de los actos delictivos, como nos dice don Ricardo. Nos gustaría seguir hablando de todas esas factores tan importantes de los de los criminólogos en diferentes áreas policiales, pero no podemos dejar de lado, don Ricardo, el tema del Ministerio de Justicia. Yo creo que eso es un elemento importante, el tema de los centros de reclusión, los centros de atención integral, nuestras cárceles. Ahí también es necesaria la labor de los criminólogos. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Justicia, diría palabras muy propias, que es uno de esos lugares casi que mandatorios
que debiéramos estar en nuestras vidas profesionales para entender cómo funciona el sistema. El Ministerio de Justicia, tal cual usted lo señala, tiene múltiples opciones que no son solamente los centros de detención, ya sea provisional o permanente, de aquellos que han tenido pues una prisión preventiva o una sentencia en firme, sino que también tenemos alcances mucho mayores que tiene que ver con incluso la prevención, aunque sea el último de los lugares donde llega una persona producto de un proceso. También el Ministerio de Justicia, producto de ese conocimiento que se genera día a día de la delincuencia, donde mezclamos criminología, donde mezclamos criminalística, porque hay gente que se decanta más por entender las conductas que llevan a una persona a delinquir y otros se dedican más a entender el cómo lo hizo, que tiene que ver más con el modus operandi, con el tema de criminalística, con la parte técnica. En el Ministerio de Justicia tenemos una gran escuela y tenemos la posibilidad no solamente de colocar grandes criminólogos, sino también de ampliar nuestros alcances, incluso en lugares como por ejemplo el Instituto de Criminología. Vamos a ver, cuando uno menciona un instituto de criminología, lo que pensaría de primera entrada es que evidentemente hay criminólogos ahí conformándolo en su mayoría, cosa que no es así. Y eso es algo que hay que cambiar. Si un lugar tiene un nombre, tiene que hacerle honor a él. Y por lo tanto, un lugar que se llame Instituto de Criminología debe tener criminólogos y hoy por hoy tenemos un gran vacío en ese sentido y tenemos que abrirnos espacio, tenemos que darnos nuestro lugar como profesionales que somos, como científicos sociales, para poder ayudar a tomar las mejores decisiones en este país y que no solamente la represión mediante cárcel sea una de las alternativas a todos los delitos por igual. Existen muchas formas de resarcir a la sociedad aquellas conductas que son calificadas como delitos, pero no necesariamente la cárcel, y hay un gran reto para nosotros como criminólogos en el Ministerio de Justicia, que es buscar la mejora de las condiciones, y ojo con esto, no solamente que tienen los privados de libertad. Finalmente, si un privado de libertad tiene malas condiciones, per se también las tienen los funcionarios. Y ahí tenemos que entrar muy duro con las mejores habilidades, porque hablamos de que algunas condiciones, y en esto hablamos también de teorías ambientalistas, propician de alguna manera, incitan de alguna forma a que la gente no se mantenga en la línea que tiene que ser siempre de valores. Por lo tanto, la mejora en general tiene que darse para que en realidad tenga más sentido que este operador del sistema de justicia realice su labor de la mejor forma posible. Don Ricardo, hay varios comentarios que han entrado a nuestro Facebook, también por medio de nuestra línea de WhatsApp, por lo que vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales para poder compartir y escuchar preguntas y también comentarios de las personas que nos están siguiendo la transmisión. Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Haz tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupos CESMAC. WhatsApp 70 18 88 43 70 18 88 43 www.gruposesmac.com. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Tenemos varios comentarios aquí en nuestra línea de WhatsApp, también en nuestro Facebook. Les recuerdo que el Facebook es Hablemos de Seguridad con ACES. Ahí usted puede ver, ahí quedan alojados todos nuestros programas, lo puede seguir por medio de estas plataformas. También tenemos el Facebook de la emisora. Tenemos Spotify, podcast, el canal de YouTube, Instagram, por todas las plataformas tecnológicas. Tenemos la oportunidad de alojar nuestros programas para que usted los siga en el momento que usted desee y también compartirlos con otras personas. Tenemos una pregunta de don Martín Sánchez. Don Martín Sánchez nos dice, ¿deberíamos tener a más criminólogos en las áreas de seguridad del país? Sí, gracias, don Martín, por su consulta. Claro que sí.
Debemos tener sobre todo la presencia a nivel mental, a nivel cultural, de que el rol de criminólogo es mucho mayor que el que hasta ahora hemos tenido. Por supuesto que debemos tener más criminólogos y sobre todo más espacios para lo que es la creación de campañas preventivas en todos los ámbitos del país y con ello no solamente darle más trabajo a las personas, sino sobre todo tener más complemento entre las diferentes disciplinas porque, y perdón que me extienda aquí en este punto por la consulta de don Martín, en realidad los alcances de la criminología son mucho más amplios de lo que la gente conoce y ahí es donde tenemos un gran reto nosotros para entender el rol preventivo que manejamos y que realmente es un elemento generador de valor, tanto en la parte pública como privada. Tenemos otra pregunta de Lorena Cartín. Nos pregunta, ¿qué recomienda el experto a los criminólogos en formación para que sean profesionales más completos? Muy bien, muchas gracias, doña Lorena. Básicamente sería pues la formación a nivel académico, pero no limitarnos a ella. Hay que complementarla con un segundo idioma, sí o sí, que preferentemente debe ser inglés. Y aparte de eso, pues fortalecer, robustecer las habilidades blandas, certificarse en seguridad, como lo hacen y lo han hecho ya algunos colegas del país con ACIS, con FELABAN, y existen otros organismos donde también hay que certificarse. Incluso debemos ser hoy en día auditores de varias normas ISO, eso también es importante para complementar el proceso. Y algo muy importante, no perder de vista que el Internet de las cosas llegó para quedarse. Por lo tanto, debemos estar siempre bien formados, bien instruidos en todo lo que es tecnología. También nos pregunta doña Carla Moreno. Nos dice, muchas veces confundimos la criminalística con la criminología. ¿Nos podría explicar estos dos conceptos? Claro que sí, doña Carla. En resumidas cuentas, criminología va a estudiar quién hizo las cosas, qué lo motivó a hacer el delito, cuáles fueron sus mecanismos detonadores, qué lo llevó a cometer esa acción que dependiendo del ordenamiento jurídico de cada sociedad es calificada como algo legal o ilegal. Criminalística, por su lado, que se alimenta de la criminología a su vez, va a estudiar la técnica, llamémosle de esa forma, que le aplicó el delincuente para cometer el delito. Es decir, estudia más a fondo el modus operandi. Criminología, en resumen, quién lo hizo, por qué, y la criminalística, cómo lo hizo, básicamente. También nos pregunta aquí don Pablo Montoya. Nos dice, ¿cómo considera la labor que ha venido desarrollando el Colegio Profesional de Criminólogos? Gracias, don Pablo. Miren, el Colegio de Criminólogos, del cual soy miembro activo y también formo parte de la Comisión de Proyección Social, ha venido haciendo un esfuerzo importante, entendiendo que es un colegio reciente, que tiene 10 años cumplidos. Es un colegio que se está posicionando más y mejor en el país y estamos procurando, y hablo también en nombre de mis compañeros que están ahí, estamos procurando un mejor posicionamiento del criminólogo como tal, tanto en la parte pública como en la parte privada. Y en la parte pública hay un movimiento fuerte que está aliándose con servicio civil, incluso para establecer alguna serie de requerimientos para las personas que trabajen en esto. Sentimos que hay bastante por hacer, pero se está haciendo bien y se está llevando de manera muy fuerte, incluso con las comunidades y también con la empresa privada. Y falta mucho por hacer, pero se están dando pasos importantes para darle más fortaleza a este gremio. Nos pregunta don Ricardo Castillo, ¿existen criminólogos en las comandancias o sedes regionales del Ministerio de Seguridad Pública para desarrollar programas preventivos? Muchas gracias por su consulta. Sí, sí existen criminólogos. Lo que hay que propiciar es más bien más espacio para que ellos logren crear justamente esos programas preventivos y que incluso, voy a decirlo de esta forma, se les saque más provecho a su conocimiento, de manera tal que la labor preventiva de fuerza pública, que hace un gran trabajo en el país, tenga mayores alcances. Pero criminólogos sí hay. Lo que debemos generar es el espacio para que tengan mayores alcances. Y nos pregunta, tenemos la última pregunta de doña María Aguilera. Nos dice, ¿participan los criminólogos a la hora de dar medidas preventivas a las personas privadas de libertad? Mire, la participación, gracias por su consulta, perdón, la participación es realmente reducida. Por eso es importante que a nivel del Instituto de Criminología haya realmente una labor de fondo del profesional en criminología. ¿Podría el profesional de criminología estar dando algunas medidas?
pero ciertamente son tímidas en el sentido de que no forma parte directa de ese instituto y por lo tanto perdemos esa opción. Sin embargo, ahí también está el reto de integrarnos y de ir abriendo espacio y de ir cambiando mentalidades incluso para que esas medidas realmente lleguen a buen puerto y el sistema como tal funcione de la mejor forma. Don Ricardo, qué importante lo que hemos conversado hoy. Sabemos que el espectro es muy amplio, la labor del criminólogo es muy grande, ¿verdad? Dejamos de lado, lamentablemente, porque nos gana el tiempo, esa parte tecnológica, todo este tema de los delitos cibernéticos, por ejemplo, seguridad electrónica, todos elementos que también se complementan dentro de la labor del criminólogo y son elementos muy importantes para entender hacia dónde va el delito en la actualidad. Así es, y les agradezco mucho el espacio, lastimosamente por el tiempo, pero luego podemos retomarlo. Pero claro. Sin lugar a dudas, ciberdelincuencia, ciberdelitos, son las amenazas de hoy, y el delito como tal a nivel informático llegó para quedarse por un tiempo, pero también estamos nosotros como criminólogos en la capacidad de poder hacerle frente en la medida, ¿verdad? Y en el tanto y en el cuanto queramos y debamos formarnos integralmente. Don Ricardo, muchísimas gracias. Yo creo que toda nuestra audiencia pudo generar un concepto, una opinión más amplia de lo que es la labor de los criminólogos. Con mucho gusto para ustedes y para la estimable audiencia. Que pasen un buen día. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Esperamos que haya sido de su agrado esta conversación que tuvimos con el licenciado don Ricardo Calvos Pérez, profesional en criminología. Y nuevamente invitarlos a que continúe todos los días, recuerde, de lunes a viernes en su espacio Hablemos de Seguridad con ACES. Vamos a ir a la invitación para nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad con ACES. Hablemos de Seguridad.